¿Está en curso en Venezuela un golpe de Estado? Esta es la gran pregunta que hacen millones de personas en todo el mundo. Al no estar suficientemente informados sobre la situación, se pliegan al discurso que el propio Nicolás Maduro quiere que creas. Y honestamente, creer lo que Maduro quiere que creas no es muy buena idea. Hoy trataremos de explicar brevemente lo que está pasando en nuestro país. Tarea nada sencilla teniendo en cuenta que llevamos 20 años viviendo en un proceso político complejo de entender y seguir. Pero para ello usaremos como referencia la única fuente válida para explicar la situación. No es Trump, no es Maduro, no es tu opinólogo favorito ni algún tuitero de poca monta con ínfulas de experto en geopolítica. La única fuente válida es la Constitución venezolana. ¿Estamos claros? El pasado 23 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, asumió el cargo como presidente de la República, ante el vacío de poder existente. Pero ¿el presidente no era Nicolás Maduro? Sí, el tipo ese que habla con pajaritos y que por alguna razón los venezolanos le votan una y otra vez como borregos. No es tan sencillo. La situación es la siguiente. Nicolás Maduro ganó el 20 de mayo de 2018 las elecciones presidenciales para asumir un segundo mandato que comenzaría en enero de este año. El problema es que dichas elecciones fueron ilegales. ¿Por qué? Porque no fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral, el organismo competente para esta tarea, según se contempla en el numeral 5 del artículo 293 de nuestra insufriblemente larga Constitución. Por cierto, antes de que digas pero igual ganó unas elecciones, ten presente que estas adolecieron de pequeñas irregularidades, como que no acudieron los principales partidos opositores al impedírseles la participación. Pero en todo caso, eso es otra historia. Las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro para modificar la Constitución, que todavía no ha sido modificada a todas estas. Dicha asamblea no solo no estaba facultada para la convocatoria, sino que además fue instaurada, adivina cómo, de forma ilegal. El artículo 347 de nuestra Constitución dice que es el pueblo quien puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo explicar toda esta retórica populista? Pues el mecanismo legal para convocar a tal asamblea habría sido que un grupo de ciudadanos presentara la petición para la realización de un referéndum en el que se le preguntara al país si deseaba o no cambiar la Constitución. Maduro se saltó este pequeño e importante paso y convocó la elección de los miembros de dicha asamblea como si ya hubiese ganado el referéndum consultivo. O sea, dicho en cristiano, hizo lo que le dio la gana. Eso desencadenó una ola de protestas que explicamos en este video. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicolás Maduro ganó unas elecciones que fueron convocadas por un organismo no facultado para ello y, dicho sea de paso, ilegal. Según el razonamiento de Maduro y sus acólitos, él es el presidente porque él dice que es el presidente. Ahora dime tú, ¿quién es el que atenta de forma sistemática contra el Estado? ¿Quién es el golpista? ¿Quién es el que se autoproclamó presidente? Esto nos trae hasta el 10 de enero. Fecha en la cual se contempla la toma de posesión del nuevo presidente. Maduro acudió a dicha toma, muy digno él, muy presidencial para tomar posesión del cargo. ¿Pero qué cargo? ¿Qué presidencia? ¿Cómo puede ser presidente alguien que ganó unas elecciones que no son legales? Ahí es cuando entra Juan Guaidó en toda esta trágica obra de teatro del absurdo que es la política venezolana desde hace 20 años. Juan Guaidó es el presidente del Parlamento venezolano. Ante el vacío de poder, ¿te acuerdas que Maduro ganó unas no elecciones no vinculantes y es el no presidente? Guaidó tiene la responsabilidad de asumir el cargo de presidente interino, como lo contempla el artículo 233 de nuestra Constitución. Asumir, no autoproclamarse, como lamentablemente muchos medios de comunicación serios han escrito. Claro, el artículo habla de ausencia, renuncia o incapacidad del presidente en funciones. No habla de un presidente corto de entendimiento y criminal que convoca elecciones ilegales. Los abogados constitucionalistas venezolanos dan por buena la interpretación de Guaidó. Así que en los próximos días, cuando algún despistado o algún izquierdista radical venga a querer explicar lo que pasa en Venezuela, tú muéstrale este video, a ver si entiende de una vez por qué Maduro ya no es el presidente. Luego está la opinión internacional, que también pesa en todo este proceso. A raíz de que Guaidó asumiera la presidencia del país, numerosas naciones lo reconocieron, desconociendo, claro está, a Maduro. El primero, Estados Unidos,
Pero no el único, pues a él se sumó casi todo el continente americano, excluyendo a Bolivia, Cuba y Nicaragua, vaya sorpresa, que apoyan a Maduro. Además se ha sumado la Unión Europea, que ha planteado que si Maduro no convoca elecciones, reconocerá a Guaidó. En apoyo a Maduro, además de los ya mencionados, están Rusia y China. Una verdadera y escalofriante división del mapa en dos partes que tiene un tufo que recuerda los tiempos de la Guerra Fría. Se ha mantenido al margen, para vergüenza de muchos mexicanos, López Obrador. Su postura neutral era de esperar, teniendo en cuenta su manera de conducirse en política internacional. ¿Y todo esto en qué medida importa? El apoyo internacional, afrontémoslo, es necesario para cualquier país que necesite mantener sus relaciones políticas y comerciales. En el caso de Venezuela, el apoyo internacional se suma al proceso interno antes descrito, que se basa enteramente en nuestra Constitución. Sin embargo, no han faltado los análisis políticos superficiales y de último momento de algunos medios y de lamentablemente muchos en redes sociales, en los que con sangre fría se concluye no solo que Guaidó ha llevado a cabo un golpe de Estado, sino que lo ha hecho con el apoyo del imperio yanqui. Así es, señores. Una vez más, Estados Unidos usa Latinoamérica como su patio trasero para sus oscuros propósitos comerciales e imperialistas. Para los que así opinan, poco importa que casi todo el continente se haya unido, además de que, aunque con otra postura, como antes mencionamos, la Unión Europea. Casi nadie, pues. Luego está la parte de que Estados Unidos tiene sucios intereses en el petróleo venezolano, pero se cierra un ojo al hecho de que China y Rusia son países que están sacando un provecho económico a punta de préstamos de nuestra crisis con una voracidad espeluznante. Llama la atención cómo algunos logran hacerse la vista gorda ante esta situación, siendo China y Rusia dos países que, además de gigantes, tienen regímenes políticos cuestionables y con apetencias tan imperialistas como los Estados Unidos. Nuevamente, que tengamos esta opinión no implica que en preguntas incómodas admiremos gobiernos de derecha como el de Trump o el de Bolsonaro. De hecho, su apoyo a la democracia venezolana no los convierte automáticamente en gobernantes modelo. Nuestra opinión sobre Bolsonaro ya la hemos expresado en este video. La de Trump ya la publicaremos. Así que no, ni Guaidó es un golpista ni lo ha designado Trump. Venezuela lleva sumida 20 años en una de las crisis más dramáticas de su historia, y los demócratas que aún viven en ella han demostrado una persistencia admirable al querer recuperar lo poco que queda de nuestro país, basándose en nuestra propia Constitución.